¿Cómo están? Pues bueno, ya estamos de regreso y ahora sí, como les había comentado, vamos a tener una plática con un coautor de un libro que se llama La Colonia Independencia, el barrio donde nací, Arnoldo Díaz Tamés, historiador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias por estar aquí en el programa. Hombre, gracias a ti por la invitación y gracias a tu auditorio por permitirme aquí este espacio, ¿no? No, Para no, 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 platicar. no, el gusto es nuestro. Oye, ¿de qué trata este libro? Digo, para dar Introducción. una introducción y ahorita hablamos un poco de su contenido, ¿no? Va, perfecto. Mira, el libro tiene por nombre La Colonia Independencia, barrio donde nací. Es la compilación de diferentes textos de académicos, ¿sí? Y activistas que participaron o que acompañaron de alguna manera u otra los procesos de resistencia en la Colonia Independencia allá por ahí del 2018-2019. Entonces, el libro reúne diferentes perspectivas, diferentes análisis de la situación, pero no solo de la Colonia Independencia, creo que eso es algo que hace muy rico al libro, ¿no? Que hablamos de la ciudad en general, ¿no? Desde el desarrollo urbano que por ejemplo ahorita mencionabas, ¿no? Desde la cuestión ambiental, lo que significa la Loma Larga, que pues aquí estamos, ¿no? En la Loma Sí, Larga, estamos aquí pegados. justo, y también profundizamos en la cuestión histórica, en la construcción de los estigmas de la Colonia Independencia que tienen mucho que ver con la violencia, que también pues es un tema clave, ¿no? Ahorita en la Recurrente, historia de ¿no? México, Claro. así es. Y también se habla incluso de los intereses que están detrás de estos proyectos a los que la Colonia Independencia se tuvo que enfrentar y que sigue enfrentando todavía hasta el día de hoy, y que pues sin querer queriendo termina teniendo este libro una gran importancia, ya que lo que nosotros pensábamos era un problema del pasado, pues vuelve a aparecer con la llegada de los alcaldes de San Pedro y de Monterrey, y que justo hace unos días volvieron a anunciar que van a volver a intentar llevar a cabo este proyecto de la interconexión San Pedro-Monterrey, ¿no? Entonces, no lo planeamos, pero pasó, ¿no? Entonces se vuelve un texto, creo yo, bastante pertinente para comprender las transformaciones de la ciudad hoy en día. O sea, el libro aborda un suceso que ocurrió en 2018-2019, dices tú, Así que es. fue ¿cuál? Bueno, lo que pasa es que es como una serie de Sí, cosas sí, que sí, se pero, fueron dando, así ajá, que lo ajá, vamos platicando. sí, Mira, claro. desde el 2016 en realidad se anunció este proyecto de la interconexión, ¿no? ¿Qué es la Ok, interconexión? o sea, este no es nuevo, este No, no es proyecto. nuevo, no, de hecho, ni siquiera era nuevo en el 2016, pero si quieres Ok, ahorita ok, platicamos ok, de eso. ok. Pero pues para el auditorio que no tenga el contexto, es Ajá. esta vía rápida que se pretende construir que conecte Valle Oriente con el centro de Monterrey. El Ujú. problema es que en medio de estas dos Pues el cerro. está el cerro, ¿no? Está la colonia Independencia, la colonia Tanques, la colonia América, América 2, y pues bueno, lo que implica la creación de la interconexión por el lado de San Pedro, pudiésemos decir, un problema ecológico, ¿no? Y por el lado de Monterrey, un problema social, porque entonces por un lado estás queriendo construir vía en lo que es una zona natural, y por el otro lado quieres construir vía en lo que son casas, Pero escuelas. no, pero a ver, de los dos lados hay casas, ¿no? De, Justo en la zona en la que plantean la interconexión, del otro lado de San Pedro. de San Pedro no está tan habitado, pero sí, No, sí, sin pero del duda hay lado de Monterrey, casas. sin duda. Del lado de Monterrey O sea, ¿y está, qué? hay de ¿Cuál es la todo. idea? ¿Pasar por las casas? Bueno, por ejemplo, uno de los edificios que se iba a ver afectado y que mencionamos acá en el libro es, por ejemplo, la escuela Montemayor, la secundaria número 2, Ajá. y, por ejemplo, nunca explicaron qué iban a hacer con eso. Sin embargo, sí mandaban boletines a los papás diciéndoles, váyanse buscando otra escuela, ¿no? Entonces, bueno, el libro tiene, digamos, como un punto de partida reciente Ujú. ese tema, Así es, pero también dices que se da un chapuzón al pasado de así algún... es. ¿Qué otra? Porque a ver, ahorita que mencionaste algo que me llamó la atención, que es cierto, aquí en Nuevo León, en Monterrey, la zona metropolitana,
siempre hay como que colonias estigmatizadas, ¿no? Así es. Y a veces vas a las colonias y ni siquiera es tanto problema, ¿eh? Es más como que el estigma, ¿no? Claro. No, que la Coyotera y que la Garza Nieto y la Independencia. Y vas y no hay tanto problema, ¿no? Claro. O sea, sí están muy estigmatizadas porque en algún punto de la historia hubo a lo mejor algunos sucesos relativos al tema de la seguridad que les dio esa fama, ¿no? Claro. Sí, fíjate que esa es justo mi tarea en este libro, ¿no? Así como historiador, mi capítulo habla un poquito de todo, pero esa parte en especial me dediqué a desarrollarla. Y pues bueno, o sea, lo que me topo, por ejemplo, en mi investigación es que podemos encontrar comentarios hacia lo violento o incluso hasta lo indeseable que pudiese ser la colonia Independencia desde 1880. Sí. ¿Cómo Sí, está sí, eso? sí, sí, sí. Hay periódicos del siglo XIX donde ya se habla de lo violento que pudiese ser o de lo violento que era la independencia. En el libro rescato un caso en específico en el que se habla de una obra de teatro que se celebraba en la independencia. La independencia tenía teatro y al final del teatro hubo peleas, ¿no? Hubo una pequeña riña ahí, ¿no? Entonces, esta riña la utiliza el reportero de aquella época para decir... Estamos hablando de los 1800. 1800. Antes yo diría que Porfirio Díaz tenía, si acaso, unos 3, 4 años en el poder cuando salió eso, ¿no? Hace un rato. Nuevo gobernante. Así es, sí. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues vemos cómo esa misma idea se va manejando a lo largo y ancho de la historia de la ciudad, con diferentes problemas, pero siempre con el mismo estigma, ¿no? La violencia, la violencia, la violencia. ¿Y cómo relaciono yo esto con el tema de la interconexión? Que ese es precisamente uno de los principales argumentos que ha dado tanto el gobierno, Mauricio Fernández en específico, como la iglesia y otros empresarios para decir, tenemos que ir ahí y tenemos que hacer algo. Pero ese algo tal vez no necesariamente se traduce en un beneficio para la colonia. No, incluso ahorita que me dices eso me pongo a pensar, bueno, si nos vamos por los números, la colonia Independencia, ¿cuál es no sé, el índice de delitos cometidos? A lo mejor hay colonias que tienen mucho más incidencia delictiva que la Independencia, pero a ver, aquí me llama mucho la atención esto, desde ese entonces, pero ¿cómo nace la colonia Independencia? O sea, ¿por qué? ¿Qué es su situación geográfica, que está pegada al cerro? Que eso permite, digo, alguna vez como que me cayó el 20 y de por qué algunos de estos asentamientos humanos son a veces, por así decirlo, guaridas de personas que a lo mejor no tienen las mejores intenciones por la altura. Si alguien va por ti, pues ves que viene desde arriba, ¿no? Claro, es una posición estratégica. Sí, es una posición estratégica, ¿no? Claro. Entonces, o sea, ¿cómo? Digo, hay muchos otros lugares donde no están estigmatizados. Claro. En San Pedro hay casas en el cerro y nadie dice nada. Pero, ¿cómo nace la colonia Independencia? Bueno, pues también es una de las cosas que platico en mi capítulo. Fíjate que la gran mayoría de la gente, es más, podría apostar que toda la gente que estamos viendo aquí esta transmisión, pensamos, si acaso, en la creación de la colonia Independencia a partir de la construcción del Palacio Municipal, ¿no? Que se dice la cantera rosa, vienen a los trabajadores y demás, pero en realidad tenemos registro de la existencia de la colonia Independencia desde mucho antes. Nosotros encontramos registros de propiedad de casas, edificios y negocios en la colonia, lo que hoy es la colonia Independencia, desde otra vez 1880. Pero aparece en los mapas como República del Sur desde 1850. Pero tenemos leyendas, teorías e hipótesis de que pudo haber empezado desde 1811, incluso tal vez antes. Entonces, fíjate que ahí es donde nosotros tenemos que voltear con una perspectiva histórica, analizar esta clase de asentamientos, ¿no? Y no solo la Independencia, muchos de los asentamientos que conocemos como populares en la ciudad. A ver, o sea, la gente llega a habitar estos espacios porque no tiene dónde más que vivir. ¿Sí? Fomerrey no es hasta el 73, ¿no? Infonavit no es hasta el 71. Y nosotros hemos hablado
y hemos escuchado y hemos estado ahí con gente que tiene 80 años viviendo ahí, que han construido sus padres, sus abuelos, ellos mismos, sus propias casas en la colonia Independencia, ¿no? Entonces, el problema con el estigma, el problema a veces también con esta idea de que, no, nace por el Palacio de Cantera, es que borramos todo lo demás. ¿Cuál es el contexto de que nace por el Palacio de Cantera? Bueno, la historia oficial o la crónica de Monterrey normalmente nos dice que cuando Bernardo Reyes manda a construir el Palacio Municipal, no el Palacio de Cantera, lo quiere hacer con cantera rosa, que se dice solamente la gente de San Luis sabe trabajar. Entonces, como él manda a traer gente de San Luis que trabaja este material, la creencia popular es que estos trabajadores van a fundar el barrio San Luisito, que después se convierte en Colonia Independencia, ¿no? Pero a ver, o sea, ya había gente antes, por un lado. Por el otro, también a mí me gusta mucho siempre aclarar, la Indepe, o sea, nosotros conocemos como estos límites administrativos, ¿no? Pero adentro del INDEP en realidad estamos hablando de diferentes barrios, ¿no? Estamos hablando del San Luisito, estamos hablando de Cuesta Blanca, ¿sí? Hay diferentes lógicas, diferentes momentos y una cantidad de historias para aventar para arriba, ¿no? Y que son historias que de una manera u otra acompañan a gran parte de la ciudad, ¿no? A mí parte de la hipótesis que yo desarrollo en este artículo es precisamente que la INDEP es el epicentro del resto del crecimiento de la ciudad, por lo menos del resto de las colonias populares, ¿no? Lo vemos en testimonios, los vemos acá en ideas, ¿no? O sea, como que las demás colonias populares son como un hijito de la independencia. Justo. Si tú platicas con, no sé, algunos de los pobladores más antiguos de la zona del Topo Chico, Valle de Santa Lucía, Tierra de Libertad y demás, claro. Las generaciones más grandes te van a decir, no, pues es que yo vivía en la Indepe y luego ya me vine para acá. Sí. Pero también tiene similitud geográfica, ¿no? También, por supuesto. ¿Por qué? Porque son las zonas que normalmente ni el gobierno ni la élite tomaban en cuenta, ¿sabes? Y ahí hay un problema, que se analiza en el libro, ¿no? Que es la cuestión de qué intereses hay detrás de tratar de construir estos proyectos, porque la interconexión no es el único, ¿no? Está también, y dentro de estas experiencias se habla en el libro, la construcción de la Cruz Monumental, por ejemplo, ¿no? Este proyecto entre Banregio y la Arquidiócesis de Monterrey, que vienen y nos dicen, a ver, vamos a construir esta cruz de 160 metros, que luego pasó a ser 180 metros y que ahorita honestamente no sé pues hasta dónde quieran que llegue, ¿no? Pero... y la gente alrededor, como que qué beneficio pudiese traer. No, pues ninguno. Al respecto. No, aparte, digo, a ver, un tema muy personal, tener una cruz ahí como para qué. Claro. ¿Verdad? Mejor dona el dinero, hay algo que se arregle en la colonia, seguramente hay necesidades ahí. Claro. Mira, el anterior alcalde había propuesto hacer un cablebús. Sí, el teleférico. El teleférico, o sea, hay proyectos que se ven bien, se ven mal, o todos son invasivos. La verdad es que la mayoría son invasivos. Sí, ¿no? Este proyecto del anterior alcalde, de Luis Donaldo Colosio, de hecho tampoco no es nuevo. Cuando yo empiezo a acompañar el proceso de la INDEP, ellos pensaban que la interconexión iba a ser el proyecto del teleférico, porque ya tenía muchos años proponiéndose el teleférico. Nunca había tenido realmente mucho sentido hasta que llega la propuesta de Colosio. ¿Por qué? Porque plantea conectar entonces a través del teleférico el centro de la ciudad, por un lado con un museo en San Pedro y por el otro lado con el Museo de Celso Piña, ¿no? Es decir, está pensado para lo turístico, no realmente para que la gente que vive ahí lo aprovecha, porque de que lo necesita, pues
puede ser, ¿no? Es difícil subir el cerro, ¿no? Sí, no, digo, me imagino. Oye, el tiempo nos está alcanzando. Sí. Tengo una última pregunta que me llama la atención. Sí. Este proceso me imagino que tuviste que hacer estudios de campo, ¿no? Ir a la colonia. ¿Cómo es hablar con líderes de la colonia, con gente que ya tiene muchos años viviendo ahí? ¿Cómo recoger toda esta información? Digo, evidentemente, aparte de checar los registros históricos. O sea, ¿cómo? Sí, pues la verdad es que es un trabajo enorme, por eso esto es un trabajo colectivo, ¿no? Desde diferentes ámbitos, el urbanismo, la antropología, la biología y la historia y la sociología, ¿no? Pero bueno, en mi caso en particular es porque yo ya estaba en un proceso de difusión barrial, una revista barrial en donde yo vivía, en la Granja Sanitaria. Nos contacta la gente que está organizada allá. ¿Cómo le dicen la granja sanguinaria? La granja sanguinaria, y también tengo un artículo sobre eso. ¿Neta? Ok, mira. Y bueno, la gente que está organizada, ¿no? Que está organizándose para resistir a este proceso, me lanza la invitación de acompañarlos, ¿no? Y desde ese momento, en 2018, han sido años de estar ahí, de conocer, de escuchar más que nada, ¿no? O sea, de escuchar a la gente quiere que la escuche, ¿no? Y si a mí me hablas y me cuentas tu historia, para mí, eso es a lo que yo me dedico, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Sí, claro. Pero, pues bueno, cada quien fue reuniendo, por ejemplo, Antonio Hernández, un biólogo bastante conocido aquí, que nos apoyó también en el proceso y que escribe también acá, pues hace sus propios procesos de investigación, ¿no? O sea, es un trabajo enorme que nos costó años, la verdad, años de trabajo, y pues bueno, aquí está el resultado y hoy en día pues vuelve a ser pertinente, ¿no? ¿Acaba de salir el libro? Sí, salió hace poco, salió en marzo. Hubo ahí unas cuestiones de que ya no pudimos estarlo presentando tan seguido, pero mañana lo vamos a presentar en el Museo de Historia a las 7 de la tarde. Ahí va a estar la coordinadora del libro, la doctora Lilia Palacios, acompañada de la maestra Luz Verónica, que también participó en los procesos de estar ahí con los niños, y también va a estar la señora Elvia Niño, que es parte de estos procesos de resistencia, pero no solo los de ahorita. Ella estuvo desde los 80s, ya con diferentes proyectos. Ahí van a vender el libro entonces. Ahí va a estar a la venta en el libro, y de igual manera, si no alcanzan a ir, está en la Casa Universitaria del Libro, pues la editorial es nuestra universidad, la Universidad Autónoma, lo pueden conseguir ahí cualquier día. Ok, pues bueno, muchas gracias por venir y por dar a conocer este trabajo. La verdad, muy interesante. Lo voy a buscar, lo voy a leer. Claro que sí. Y pues bueno, gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Lean historias, señores. Quien no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va.